Hablaremos solo de la primera parte de este versículo y el título de este sermón es El amor en tiempos de doctrinas extrañas. La doctrina divide, pero el amor edifica. Esa fue la respuesta que me dio un hombre sabio en su propia opinión, cuando le hice ver que lo que él criticaba era doctrina bíblica. Me dijo, muy enojado, que la doctrina divide, pero el amor edifica. Bueno, y peor todavía, porque dijo que yo tenía un problema y que mi problema era que yo era muy bíblico. Algo parecido fue el resultado de una conversación con una pareja de creyentes. Ellos estaban muy orgullosos de pertenecer a una congregación donde todo era puro amor, puro amor. Allí las reuniones de adoración eran fiestas del Espíritu y no esas reuniones con mensajes doctrinales, pesados, añejos y divisivos. Lamentablemente, hermanos, estas ideas no son extrañas para muchos y han llegado a creer que no importa la doctrina con tal que se ame. El amor es importante, claro, claro que sí, por supuesto. Pero si se ama sin conocimiento, ¿eso no es igual a locura? Pablo le dice a los Efesios, ahí en el capítulo 4, versículo 15, que deben seguir la verdad en amor. Pues la falta de verdad lleva al error, como lo expresó el Señor a la samaritana, ¿recuerdan ahí en Juan 4:22? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Los hay también que creen que el énfasis en doctrina es poco menos que como metafísica, es decir, como tratar temas elevados de una forma especulativa. Entonces ellos oponen doctrina a práctica. Y en su énfasis por hacer cosas, porque ellos hacen énfasis en la práctica, en su énfasis por hacer cosas, olvidan por qué, para qué y por quién las hacen. Su lema parece ser, predica con hechos y si es necesario, usa palabras. Es verdad que nuestros hechos deben reflejar nuestra profesión de fe, pero ¿dónde dice que por mis hechos la gente conocerá el Evangelio? ¿No dice más bien que debo estar siempre preparado para dar razones acerca de mi fe? Mira cómo ambas cosas se unen en un texto, ahí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Este es el antecedente de toda buena obra. No existe la buena obra con un corazón no santificado. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La doctrina correcta, hermanos, la doctrina verdadera, la doctrina ortodoxa debe ser conocida, compartida
comprendida, asimilada, practicada y compartida. Pero esa doctrina, esa sana doctrina, tiene un origen. No procede de sesudos razonamientos, ni elucubraciones fantásticas, ni del saber popular, ni de tradiciones humanas. En Juan 7:16 dice Jesús, mi doctrina, dice él, no es mía, sino de aquel que me envió. Y tú y yo podemos conocerla solo si, y subrayo el solo si, queremos hacer la voluntad de Dios. El conocimiento de la doctrina no es para todos, solo es para aquellos que quieren, anhelan, desean obedecer a Dios en sus vidas. Versículo 17 de Juan 7, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Será esta la explicación de tanta ignorancia doctrinal? ¿Que en realidad no se quiere hacer la voluntad de Dios? La ignorancia, hermanos, ¿acaso no conduce al error? ¿Y el error, acaso no es pecado? ¿Cuán delicado es esto? Tanto que perfectamente podríamos tomar para nosotros el reproche que hallamos allí en Romanos 2:24. Porque como está escrito, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Creencias ridículas y supersticiosas, prácticas irrisorias, desorden, griterío, es lo que hoy algunos ventilan por las redes sociales, creyendo así que burlándose del ignorante son apreciados por Dios como si de justicieros y rectos se tratara y no de hombres llenos de orgullo y de maldad, que es lo que son quienes hacen estas cosas. Te ruego, en el nombre de Cristo, no traigas afrenta a su bendito nombre compartiendo las excentricidades de supuestos creyentes. Antes bien, querido hermano, comparte el evangelio, da de gracia lo que de gracia recibiste, lleva la luz allí donde la vela casi se apaga, sacia la sed del sediento con el agua viva. Por amor a Dios, tú mengua y que Cristo sea exaltado. Y si tú deseas brillar en el concierto de creyentes, Cristo no lo hará. Él no comparte su gloria con nadie. O Él es excelso sobre todos, o tú eres brillante. Las dos cosas juntas no son posibles. Por otro lado, hermanos, debemos evitar la separación entre la doctrina y la práctica. Aquí el divorcio es doloroso. ¿Por qué debemos aceptar que alguien es cristiano si tiene un comportamiento de impío? ¿Quién te dijo que puedes hacer lo que tus deseos mandan y seguir considerándote cristiano? ¿Cuán pobres testimonios damos? ¡Cuánta afrenta al Evangelio y al nombre de Cristo! Hijos insolentes y desobedientes a sus padres, trabajadores quejumbrosos y negligentes, cónyuges maliciosos, chismosos, entrometidos y mentirosos. Y todos se consideran muy cristianos. Mucho me temo que la causa subyacente en la incredulidad y rebeldía de muchos hijos la hayan abonado sus propios padres con conductas hipócritas y anticristianas. Querido hermano, dice Timoteo capítulo 2, versículo 10, que tú y yo, con nuestro comportamiento, debemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador.
¿Lo ves? Nuestro comportamiento debe ser un adorno, algo que hace más atractivo y deseable el objeto. Nadie ha obsequiado jamás un anillo costoso envuelto en estiércol. Y para que la doctrina verdadera tenga cabida en la mente de los hombres, debemos adornarla con un comportamiento digno del Redentor. De paso, mira lo práctico de la doctrina sana. Aquí en Tito 2, que es del pasaje que te cité recién, se dirige a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres casadas, a los jóvenes y los esclavos o trabajadores. Esa es sana doctrina. Y hay los que no la pueden sufrir, dice el mismo apóstol en la misma epístola, capítulo 4, versículo 3. No sufrirán la sana doctrina. Ahora, el autor de Hebreos en este pasaje continúa las exhortaciones y amonestaciones en una clara secuencia. Los pastores que tuvieron ellos, de los cuales habla en el versículo 7, proclamaron el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es inmutable, así como es Jesucristo. Versículo 8, porque Jesucristo es la palabra. Ambas son eternas, inmutables, santas y justas. Por consiguiente, ellos no debían alejarse de la doctrina de Cristo. Y aquí tenemos nuestro texto. Versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Aquí está enunciado el principio general. La palabra diversos aquí significa multicolor, variopinto, de muchos colores. Ya en el primer siglo había una variedad multicolor de enseñanzas. El autor no nos dice cuáles son, y gracias a Dios por ello, pues si las hubiera identificado, las que habían en su tiempo, les prestaríamos atención solo a esas y dejaríamos pasar aquellas que aparecieron con posterioridad a su escrito. Pero, a pesar de no ser mencionadas específicamente, el Nuevo Testamento en muchos lugares nos hace ver que esto ya ocurría. Por ejemplo, mira la advertencia que hace Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso fue dirigido a los ancianos, a los pastores en Efeso. Otro tanto le dice a los Gálatas, quienes ya habían sucumbido a los encantamientos locuaces de los falsos hermanos. Gálatas 1, versículos 6 y 7, dice, estoy maravillado, Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De igual manera, advierte a sus hermanos en Colosas, en el capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También la iglesia en Efeso fue advertida contra estas diversas doctrinas del error. En 4:14 dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El autor de Hebreos es mucho más sabio que alguno de nosotros, puesto que él da el principio general a considerar. En cambio, nosotros ponemos el acento en alguna doctrina particular, en el error doctrinal, en la práctica equivocada, y ahí pasamos el tiempo entreteniéndonos en mostrarnos más lúcidos.
inteligentes y bíblicos que aquellos que han sucumbido al error. ¿Cómo alimentamos nuestro orgullo? Si hasta oramos y pensamos como el fariseo de Lucas 18, Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Dios tenga misericordia de nosotros. No, hermanos, si no queremos ser arrastrados por el error de los inicuos, la defensa adecuada y apropiada es conocer la verdad, no ser un experto en los errores de otros. Así lo dice Pablo en Efesios 4:15, luego del llamado a que ya no seamos niños fluctuantes, dice él, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debes esforzarte, no en ser un cazaherejes, sino en crecer en Cristo. No un sabelotodo en errores, sino un experto en la verdad revelada en la palabra de Dios. Eso sí. Ahora bien, no sabemos todo en cuanto a la verdad revelada. ¿Cómo discerniremos entonces si esa particular enseñanza no es algo que viene a remediar mi ignorancia respecto de ese punto? Creo que la clave aquí está en la palabra extraña, que no significa raro o rara, como actualmente se usa muchas veces, sino que significa extranjero, foráneo. Recuerda que Jesús dijo en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Bueno, también dijo Jesús que cuando el Espíritu Santo hiciera su aparición definitiva entre los hombres, no hablaría por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde oirá el Espíritu Santo lo que compartirá entre los hombres? ¿No es dentro del misterio de la bendita Trinidad? Pues entonces tenemos que Jesús y el Espíritu Santo no tienen agenda propia, no hablan por su propia cuenta. Ellos comparten lo que procede del Padre. ¿Y los apóstoles? Ellos te dicen, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. ¿Cuáles misterios? ¿Son solo para algunos? No, hermano. Dice Pablo en Efesios 3:5 que este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero ¿cuál es ese misterio, Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De modo que Jesús, el Espíritu Santo y los santos apóstoles y profetas nos traen el Evangelio de Cristo. Y el misterio escondido es revelado. No es solo a los judíos. Este es el misterio, que no es solo para los judíos, no es solo para un pueblo específico, étnico. No, no es solo para los judíos, también es para ti y para mí. Ese es el misterio revelado. Entonces, una doctrina extraña es aquella que es inspirada por un espíritu que es ajeno al Evangelio. Está alejada de Cristo y puede provenir de la especulación artificiosa o de la curiosidad impía. Es extraña, extranjera, foránea, por cuanto no fue enseñada por Jesús, ni afirmada por el Espíritu Santo, ni proclamada por los santos apóstoles y profetas. En ese sentido, no hay doctrinas nuevas. Sí es sana doctrina,
no es nueva. Y si es nueva, es de dudar que sea enseñanza verdadera. Toda enseñanza correcta, toda doctrina verdadera debe estar firmemente asentada en la palabra de Dios. A quienes vengan con novelerías, nuevas revelaciones, un rema de Dios, escuchamos también. Digámosle junto con Isaías, en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aún están en tinieblas, porque no han venido a la luz, que es Cristo el Señor. ¿Y cómo influyen estas doctrinas diversas y extrañas en la mente y el ánimo de queridos hermanos poco fundados en la palabra, voluntariamente ignorantes de ella? Ellos sufren, y con ellos la iglesia, porque abundan hoy las doctrinas diversas y extrañas, tal vez como nunca antes en la historia de la iglesia. Siendo esto así, habiendo abundancia de doctrinas diversas y extrañas, y a la vez habiendo abundancia de ignorancia voluntaria, ¿cómo puede discernir el error el creyente poco fundado en la palabra de Dios cuando adventistas, testigos de Jehová, mormones o unitarios pentecostales se acercan a él, Biblia en mano, apoyando sus argumentos con textos que ocultan sus enseñanzas heréticas y para engañar emplean con astucia las artimañas del error? ¿Cómo descubrirán el error? Bueno, en primer lugar, debe empaparse de la palabra misma e implorar al Señor que por medio de su Santo Espíritu le pueda enseñar la diferencia entre la verdad y el error. Pero primero, empápate de la palabra de Dios. En segundo lugar, ha de seguir y obedecer la guía de sus pastores y maestros, cuyas vidas y testimonios durante los años les acreditan como verdaderos siervos de Cristo. Las ovejas que no saben reconocer la voz de sus pastores pronto se extraviarán siguiendo a los extraños. Y hoy ese peligro se ha acrecentado, puesto que años antes, para escuchar diferentes doctrinas, tenías que ir físicamente a un lugar distinto. Hoy no, basta con cambiar el dial o poner el video de tu preferencia. Y los hay indigestados de tanta doctrina, semejantes a, como dice Pablo a Timoteo, semejantes a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, de las cuales el apóstol dice en 2 Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y terminan apartando de la verdad el oído y volviéndose a las fábulas. ¿Cómo es que alguien se expone día tras día a enseñanza bíblica y jamás aprende? ¿Por qué nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? Aquí pueden haber varias razones. Una, puede ser que el que se expone a la predicación y enseñanza bíblica no sea creyente y está convencido de que sí lo es. En ese estado mental se engaña a sí mismo. Nunca se aplica la palabra y siempre encuentra una aplicación para otro. Por lo mismo, no es consciente de su miseria y necesidad. No clama por misericordia, no se arrepiente, no se ve perdido. Esa puede ser una razón por la cual escucha y jamás aprende nada. No es creyente.
Dos, tenemos a alguien que escucha mensaje tras mensaje, pero en su estado de excitación mental no digiere lo que oye. Jamás se detiene a reflexionar. No medita en la palabra. Él solo ingiere hora tras hora de diferentes mensajes. Es semejante a los antiguos romanos que en sus bacanales comían y comían hasta quedar satisfechos para ir al vomitorio, vaciar sus estómagos y así seguir comiendo. Otra razón pudiera ser, están los de mente inquieta que quieren entretención. Y para confundirse con los creyentes, escuchan, es más variado lo que escuchan, escuchan música cristiana y mensajes. ¿Qué aprovechan de lo que oyen? Nada. Es una distracción, nada más. 4. Están los de paladar delicado. Estos son los que deciden por sí mismos qué acepto y qué no. Les gusta un mensaje bíblico, pero no tanto. Si se insta el arrepentimiento, ellos dirán que ya se han arrepentido. Si se insiste, entonces eso les molesta y tachan la predicación de legalista y de fanático. Lo hay, hermano. Un par de años atrás alguien me dijo, pastor, pero tanta insistencia en el pecado. Y tú no pecas todos los días. A estos les gusta escuchar sobre la santidad de Dios, pero no para ser confrontados con sus pecados, que es el resultado de hablar de la santidad de Dios. Entonces, ellos van a rechazar esa parte de la predicación. Y muy probablemente dirán en sus corazones, qué linda la predicación, me gustó lo que dijo. Pero aquello que los confrontó, ellos lo rechazaron. El denominador común de todos ellos es su falta de obediencia. No desean hacer la voluntad de Dios, antes bien buscan hacer su propia voluntad y luego piden la bendición de Dios sobre sus vidas. Hermanos, ¿acaso muchas veces no nos encontramos nosotros actuando así? Llegamos y tomamos decisiones y después que estamos metidos en medio de todo eso, que ya no nos podemos echar atrás, hermanos, oren para que el Señor me dirija. ¿Cómo pides eso? Si tú ya te metiste, ya estás en eso. Lo hiciste sin consultar con nadie, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin tener en cuenta a tus pastores, sin tener en cuenta a la iglesia del Señor. Nada. Tomaste la decisión por sí y ante sí y luego quieres que Dios venga y que bendiga lo que tú has hecho. ¿Cómo le llamamos a eso en lenguaje coloquial nosotros? Qué fresco, ¿verdad? No, hermano. Dios no va a bendecir a desobedientes. ¿Dónde Dios ha dicho que sus preceptos y mandamientos son opcionales? Y hay algo más que contribuye a esta desazón. Y en gran manera. Y es esto. El pueblo de Dios no lee. Muchos profesionales se esfuerzan por hacer un buen trabajo y pasan la vida estudiando para mejorar en su profesión.
¿Verdad que es así? ¿Por qué en la fe ha de ser diferente? ¿Por qué seguimos siendo analfabetos funcionales bíblicos? Y no hay excusa, hermano. Bunyan escribió El progreso del peregrino y es el libro más traducido después de la Biblia. ¿Lo has leído? ¿Sabes que Bunyan tenía la misma fe de nosotros? ¿Y sabes que él recibió una educación muy pobre? Probablemente tuvo menos educación que tú y yo. Él estuvo preso 12 años por predicar sin licencia. ¿Sabes cuál era su profesión? Ojalatero. No de esos que tenían máquinas para doblar hojalatas, no. Era de esos que itinerantes que andaba con un hornillo y unos carbones que yo alcancé de ver cuando niño, gente que andaba arreglando ollas y teteras que estaban agujereadas. Ese tipo de trabajo hacía Bunyan. Él no fue un erudito. Él se convirtió en un erudito bíblico. Obviamente, porque hizo de la Biblia su libro de cabecera. ¿Y qué tenemos de William Carey? ¿Sabe que él era un zapatero remendón? Él también creía en nuestras mismas doctrinas, pero no se quedó solo con eso. Su fe en Dios y su amor por la palabra de Dios fue el motor que lo impulsó para llevarle el evangelio a los paganos. Y se decidió a traducir la Biblia a sus idiomas. Y si no tenían un lenguaje escrito, pues entonces él se abocó a escribir ese idioma. Hermanos, y hasta él escribió un par de gramáticas. Una de bengalí y la otra creo que fue de sánscrito. No existían. Tanto fue así que él fue reconocido como un erudito en el idioma bengalí. Un erudito. Y sabes que él no tenía más educación formal que tú y yo. Ahora bien, ellos no llegaron a ser lo que fueron, solo escucharon, solo escuchando. No, ellos leyeron, meditaron, reflexionaron y estudiaron. Queridos hermanos, es hora de sacudirnos de nuestra pereza intelectual. Pues si hemos de discernir la verdad del error, debemos conocer la verdad. Solo así podremos obedecer a lo que el autor sagrado nos pide aquí en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar, no se deslicen, no sean engañados, no sean seducidos por el error. Finalmente, quiero darte 3 parámetros para determinar si una doctrina es correcta o no. Primero, ¿qué lugar ocupa Cristo en esa doctrina? ¿Qué lugar ocupa Cristo en esa doctrina? Cristo debe tener la preeminencia en todo. Si en esa doctrina
nueva que te traen. Cristo es menos que Dios mismo. Recházala. Dos, ¿qué lugar ocupa su obra redentora en esa doctrina que pretenden enseñarte, traspasarte e inculcarte? ¿Qué lugar ocupa Cristo, la obra redentora de Cristo? Solo Cristo es la premisa. No es Cristo más esto o lo otro. Solo Cristo. Y en tercer lugar, ¿es la Biblia interpretada correctamente en eso que te están diciendo? Siempre debes ver el contexto bíblico, por supuesto. Y la conclusión a la que llegue no debe contradecir el resto de la enseñanza bíblica. Hermanos, no hay fin a las doctrinas diversas y extrañas. Siempre van a aparecer. Juan le dice a la iglesia, hijitos, ya hay muchos anticristos por el mundo. Era el siglo primero. Imagínense lo que se ha multiplicado en estos 21 siglos. Hay muchos anticristos. No hay fin a las doctrinas diversas y extrañas. Pero tú y yo podemos ponerle fin a estas doctrinas en nuestras vidas, en nuestros hogares. Podemos, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, ponerle fin a estas cosas. Y no puedo terminar sin decirte que conocer la verdad implica conocer a Jesucristo, quien debe ser adorado en espíritu y en verdad. La fe cristiana implica un culto racional, no es un salto al vacío. Tal como usamos nuestros miembros en nuestros trabajos y no se ve al cerebro trabajando, ¿verdad? No hay duda de que el trabajo es hecho con inteligencia. Poca o mucha, pero es hecho con inteligencia. Bueno, así también la fe razona. La fe debe ser razonada. Querido hermano, el Señor te dio vida para que le glorifiques en todas las áreas de tu vida. Y esto incluye tu intelecto. Por lo tanto, nutre tu cerebro con la palabra de Dios. Reflexiona en Jesucristo y en su palabra. Medita en Él. Eso es trabajo intelectual. En una palabra muy corta, lee. Abandona la pereza. La pereza no es una virtud. Tal vez tu pereza nace de que tu corazón está afanado por las cosas de esta vida. Si es así, mucho me temo que no conoces a Cristo como debiera. Porque quien conoce el bien más precioso que existe en el universo, no lo cambia por cosas perecederas. Si es así, deja entonces de fingir, deja tu apariencia de cristiano y arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Él limpiará tu corazón. ¿Y sabes qué más? Él va a dar nuevos bríos
a tu aletargado cerebro. Es testimonio frecuente de muchos. Yo creo que todos, pero muchos me lo han dicho. Pastor, yo antes no leía nada, pero despierta una ansia de saber, de leer, de entender. Y al ver el ejemplo de Pablo en prisión, próximo a ser ejecutado, qué maravilloso ejemplo, ¿verdad? Trae cuando vengas el capote que dejé en casa de Carmo, en Troas, en casa de Carmo, y los libros, mayormente los pergaminos. Que el Señor, cuando venga, te encuentre escudriñando su voluntad, reflexionando en sus propósitos benditos y eternos, meditando en su obra redentora, y que atesores cada día en tu corazón solo a Jesucristo. Sí, hermano, solo a Jesucristo. Solo así no serás movido de la roca de los siglos. Solo así podrás obedecer. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No serás movido si tu fe está firmemente anclada en la roca que es Jesucristo. Deseo de todo corazón que Él te bendiga en este día. Oremos.